Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora. He publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro y otras. Y también podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde presento mis obras, hago audiolibros de novela histórica inédita que tenía y también hago reseñas de otros autores, tanto nacionales como extranjeros, como por ejemplo de Benito Pérez Galdós, La desheredada, El jugador de Fedor Dostoyevsky, Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester y otros. Y ahora siguiendo con este ciclo que he iniciado nuevo, en el que me he estrenado con Jesucristo, el hombre más importante de toda la historia, el Hijo de Dios, y Enoc, el primer profeta, vamos a hablar de un personaje de la Biblia muy extraño, muy misterioso y que, a mi juicio, se le conoce muy poco. Evidentemente, la Biblia es un libro que está inspirado en la palabra de Dios y que si creemos en él, pues tenemos que estar a lo que explica, ni se le puede añadir ni se le puede quitar, pero es un personaje que no ha sido muy estudiado, por lo que yo he visto, por lo que yo he leído y observado. Entonces quería dedicarle una conferencia breve a este personaje que es Matusalén, el hijo de Noé, el abuelo de Noé, y que conocemos muy poquito de él, a pesar de la importancia que tiene, que es enorme, lo que sucederá después en el plan de Dios, en el mensaje de Dios a la humanidad. Durante mucho tiempo, de hecho ya desde la caída de Adán en el paraíso terrenal, Dios no había dejado al hombre de su mano, a pesar del pecado que había cometido o que habían cometido Adán y Eva, la primera pareja humana. Habían desobedecido a Dios, siguiendo a Satanás, y a pesar de que les echaron porque ya no podían estar gozando de esa bendición de Dios, porque Dios no puede bendecir a quien peca, a quien se aparta de él, pues estaba muy atento a haber preparado ya, porque por eso es omnisciente, porque lo sabe todo y lo puede todo y está en todas partes. Él, como un gran general que es Jehová Sebaot, el Dios de los ejércitos, ya había previsto su plan porque sabía que el hombre iba a fallar. Entonces se puede decir, bueno, pues si sabía que el hombre iba a fallar, pues era cruel, ¿no? No, Dios no hace uso de esta potencia, de esta capacidad, de este atributo, precisamente para ser justo y para ser misericordioso, ¿no? Es como un padre que, bueno, pues conoce a sus hijos, sabe que le pueden fallar, pero su misericordia y su amor hace que les corrija, como debe hacer, y que sin embargo, bueno, les corrija y les perdone, pero les corrija, porque es lo que deben hacer para su bien. Entonces Dios había previsto su plan B, podríamos decir, y que ya habría hombres que él levantaría. Eso es la predestinación, ¿no? Que ya os he hablado en otros vídeos. Había hombres que él levantaría precisamente para salvar al mundo, dar un mensaje y luego traer a su Hijo Jesucristo, pero que primero se sirvió de estos profetas, estos voceros de Dios, ¿no? Que comunican al pueblo su palabra. El primero de ellos es Enoc, el padre de Matusalén, que fue arrebatado al cielo, como ya he dicho en otra conferencia anterior, a los 365 años, pero antes, ya a los 65, había tenido a Matusalén. También tuvo varios hijos e hijas, pero Matusalén es el que nos interesa, el abuelo de Noé. Matusalén quiere decir su nombre, porque los nombres tienen un significado: cuando muera habrá el juicio. Es decir, Enoc ya sabía que cuando su hijo muriera vendría un gran cataclismo, como era el diluvio universal, que es conocido por todos los pueblos de la tierra. Además se recoge en un libro que se llama el de
Gilmalges, o algo así, que era una tradición babilónica, en el cual se habla bueno, pues todo esto que iba a ocurrir, y de Noé. La tragedia de Gilmalges. El caso es que Enoch sabe que va a tener un hijo, lo que no sé si sabría lo que iba a vivir, el hombre que iba a vivir más tiempo, la gran longevidad de Matusalén. De hecho, los científicos han encontrado un gen al que le han denominado el gen de Matusalén, el gen que llaman de la juventud, que yo ya hablé de esto en unos artículos que hago, un artículo en Presde, y que me podéis encontrar en Twitter, que lo publiqué hace un tiempo, y que, bueno, pues es el gen este de que se están preguntando por qué algunas personas viven más que otras, y es, según dicen los científicos, por causa de los telómeros, ¿no?, que tenemos nosotros, unas sustancias pues que, bueno, si son muy largos pues viven mucho tiempo y que nada tiene que ver, aun cuando evidentemente puede influir la dieta y puede influir las buenas costumbres, pero hay gente que vive más, como hay gente que se conserva mejor, ¿no? Y todo esto está en los genes. Como hay otros que envejecen antes, también se hizo un estudio, ¿no?, a partir de aquí, de que, bueno, se reunió hace un tiempo en América a una serie de personas que tenían 37, 38 años, y se descubrió que algunas de ellas envejecían más rápido que otras, y que un año para ellas era como 3 años, ¿no? Entonces, hay unas diferencias, hay personas que por la genética tienen marcadas una serie de enfermedades, pero lo que está claro es que nadie nos libramos de enfermedades o de muerte o de... No. Entonces, Matusalén vive 969 años, es el patriarca antediluviano más longevo de la historia, que ya no habrá nadie que viva más que él, porque a partir del diluvio Dios dijo que no volvería a haber un diluvio, se lo prometió a Noé, y que, bueno, que cada vez que viera, cuando salió del arca, cada vez que viera el arco iris sería la señal de su promesa, porque Dios es fiel a sus promesas, es el único en el que podemos confiar, porque siempre dice la verdad, igual que Jesucristo, y que no viviría, o sea, que su espíritu no estaría en el hombre más allá de 120 años, porque él había advertido, Dios, que la maldad estaba desde el nacimiento, o sea, desde el vientre de su madre, ¿no? Por eso que no hay nadie que sea bueno, y que, bueno, el único bueno es Dios, porque es el santo y el apartado de todo mal, igual que Cristo. Entonces, ¿por qué llegó a vivir tanto Matusalén? Esta es la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Por qué se nos pone como ejemplo? Porque Dios utiliza a Matusalén para advertirnos de la paciencia que tuvo, para demostrar que él no hace las cosas porque sí, que no es un Dios tirano, que dice, bueno, pues ahora yo voy a destruir lo que yo había creado. Esto es un poco ridículo, ¿no? Es como, bueno, pues hacer una gran obra de arte y romperla y tirarla porque ya me he aburrido, ¿no? Esto es absurdo, y a Dios no se le tiene que tener por absurdo, sino que Dios es sabio y siempre sabe lo que tiene que hacer en todo momento, cosa que el hombre no sabe ni lo que hace muchas veces. Por eso tenemos que necesitar la guía y el consejo de Dios que está en la Biblia, ¿no? La palabra de Dios y sus mandamientos y sus normas, porque nos irá bien y nos va a ir siempre bien, en todo momento, en toda época, porque la palabra de Dios, que también lo he dicho cuando hablé de Jesucristo, la conferencia que hice, pues es una palabra que siempre nos va a servir en todas las ocasiones. Entonces vivió tanto, casi llegó a 1000 años, porque había un propósito, y el propósito era demostrar esta paciencia infinita casi que tiene Dios, y que las generaciones, a través de su padre Enoc, que el mismo Matusalén, que estoy segura que fue profeta también de Dios, porque vio el ejemplo de Enoc, y le fue transmitida la tradición, ¿no?, del pecado original, de la muerte de Abel por manos de Caín, la desobediencia a Dios, todo lo que traía, y que fue preparado muy bien por su padre, que era un hombre justo y temeroso de Dios, y un gran hombre, ¿no?, y que ascendió a los cielos. Entonces Matusalén, que es un hombre que a los 187 años empieza, bueno, a tener hijos e hijas, pero el primero que tuvo es Lamec, el padre de Noé, es un hombre que es un hombre justo,
un hombre sabio y que él murió en el diluvio, es decir, él no sobrevivió al diluvio, porque sabemos que el diluvio solo sobrevivió la familia de Noé, las 8 personas, él y su mujer, y sus 3 hijos con sus nueras. Ya no, bueno, los animales que estuvieron en el arca, pero ya no sobrevivió nadie más. Por lo tanto, Matusalén murió antes de este cataclismo. Matusalén conoció a su hijo y a su nieto y seguramente le transmitió muchas de estas enseñanzas que le había dado su padre, de adoctrinar a los fieles. De hecho, también Noé se nos dice que fue un hombre profeta de Dios, vocero de Dios, que fue predicando y que se reían de él, porque esta también es un poco la ironía, ¿no? De que cuando nosotros tratamos de predicar la palabra, pues habrá burla, habrá enfado, porque a gente no le gusta que le digan la verdad, le gusta hacer lo que le da la gana, en este mundo hay rebeldía y evidentemente pues esto no les gusta. Y los gobiernos, pues en vez de legislar conforme a las normas de Dios, hacen todo lo contrario, justifican muchas veces cosas que no son correctas. Entonces nosotros los cristianos tenemos que levantar la voz y decir no. No es que dominemos a la gente ni obliguemos a la gente, porque esto Dios tampoco lo quiere. No nos ha puesto en el mundo para luchar contra el mal, sino para resistirlo. O sea, para de alguna manera ser un dique, ser una luz para los demás que andan en tinieblas y para demostrarles que con la palabra de Dios nos va a ir mucho mejor en todos los sentidos. Entonces, yo quería hacer una conferencia breve, escueta, de lo que es la figura de Matusalén, que no tendría sentido ni la obra de Noé, ni la descendencia, ni nada, si no hablamos de Matusalén, ¿no? Que es la raíz un poco de Noé, y que seguramente le conoció, ¿no? Y Matusalén tuvo este privilegio de vivir tantos años, que no ha vivido nadie ni vivirá tanto tiempo, por lo menos mientras el mundo es mundo, y que tuvo un gran plan, bueno, una gran tarea en sus manos para ir formando a su hijo y a su nieto, ¿no? Y irle transmitiendo estos tesoros que había recibido de su padre, muchas enseñanzas y muchas cosas. Fue testigo de muchos acontecimientos y que también vio, por desgracia, que la tierra estaba podrida, estaba pervertida, bueno, con el pecado de los ángeles, ¿no? Que seducen a las hijas de los hombres, les van enseñando cosas que no son correctas. Luego tienen a los nefilín, que son los gigantes, y Dios dice basta, está harto ya de tanta suciedad, de tanta basura, porque el mundo ya estaba lleno de perversiones y basura, y que tristemente el hombre pues no aprendió la lección, porque de la descendencia de Noé pues empezaron a surgir hombres como Nimrod, que es el sucesor, bueno, el nieto o bisnieto de Cam, uno de los hijos de Noé, al parecer el más rebelde, y que, bueno, pues forma una ciudad y crea la famosa, o se construye la famosa Torre de Babel, ¿no? Que quiere decir confusión, y que ahí es la desobediencia total a Dios. Dios había ordenado que se dispersaran por el mundo y ellos no querían, ellos querían, pues bueno, ascender a los cielos y ser como Dios. Ahí nace un poco, es la cuna, Babilonia la Grande, ¿no? Es la cuna de todos los pecados que hay después, bueno, de la astrología, de todas estas religiones equivocadas, que no son más que basura para Dios, y que Dios tuvo que bajar con su hijo, con sus ángeles, para confundir al hombre y que se dispersara, ¿no? Y que, bueno, preparar otra vez el plan con Abraham y la descendencia, y de nuevo Moisés y todos los demás, y la descendencia a través, bueno, pues que de ahí vendría el Mesías, ¿no? Del rey David y de los anteriores. La humanidad empieza a dividirse ya en la época de Matusalén en dos, en los que seguían a Dios y en los que eran rebeldes a Dios, ¿no? También lo vemos con Caín y Abel, que representa a la humanidad. Caín es el rebelde, el malo, digamos, el que sigue a Satanás, la descendencia del diablo, por decirlo de alguna manera, porque ya desde el mismo momento en que desobedecemos a Dios, nos convertimos en enemigos de Dios y seguimos al otro. Nos convertimos en esclavos de Satanás y de los demonios, que es lo que quiere el diablo, ¿no? Que le sigamos a él, la adoración a él, y por eso se rebeló contra Dios en los cielos antes de la creación del mundo,
porque nos dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hubo más cielos, y entonces Dios, que está en el tercer cielo, con sus ángeles, pues tuvo que, bueno, Miguel, el comandante de las tropas celestiales, es el que luchó contra el dragón y lo echó a él y a sus demonios, y a sus ángeles, ¿no?, a la tierra, y ya no pueden estar allí. Bueno, pero ellos han seguido confundiendo al mundo, entraron en Caín, entraron en Judas, entró en Judas, Satanás, y él lo que quiere, pues esto, ir de alguna manera separando al hombre de Dios, quitarle la gracia de Dios y meterle ideas confusas y asquerosas y basura, que lo que único va al hombre es a la perdición. Entonces también esto lo observó Matusalén, fue testigo directo de todo lo que estaba ocurriendo, de cuando efectivamente pues Noé sigue sus mandatos y va hacia la construcción del arca, que es cuando Dios le comunica que va a destruir el mundo, porque bueno, ciertas nociones, ciertas ideas tenía, pero Dios se dirige a Noé, porque en aquel tiempo, aun cuando a Dios no le veían, tuvieron el privilegio de escucharle, estos grandes hombres, porque Dios no habla a todo el mundo, sino al que le escucha. Se dirigió a Adán, seguramente a Abel, que fue un hombre justo, y le mencionó Cristo, el justo Abel, y también a Enoc, que caminó con Dios, y a Matusalén y a la descendencia, ¿no?, que son los que realmente siguen al Señor y tratan de que los demás, porque es lo que hace el profeta, hablar la palabra de Dios e intentar convencer a las personas para que vayan al camino recto. Matusalén después murió, pero su legado, sus palabras quedaron ahí. Y aun cuando, como he repetido antes, pues fue muy breve lo que se dice de él, Matusalén era un hombre que impactó seguramente en su generación, o generaciones, porque vivió muchísimo, pero que estaba escrito de que él tenía que vivir ese tiempo para demostrarnos que Dios no es arbitrario, que es muy paciente con el hombre, como sucedió en la época de Jonás, cuando salva a los asirios, que eran un pueblo que se habían rebelado contra él, pero que manda a Jonás para que se salven, porque Dios no quiere que nadie se condene, lo que quiere es salvar a la humanidad, por eso da a Cristo para que nos salvemos, a través de su muerte representa nuestra vida, y entonces pues, bueno, pues nos da esta libertad para poder elegir. Entonces yo quería hablar de este gran hombre de la Biblia, que es Matusalén, que queda un poco eclipsado por otros profetas, bueno, como por ejemplo Moisés, el gran legislador, Isaías, o por ejemplo Jeremías o Daniel, ¿no?, pero que también tiene su papel y que tuvo este privilegio de vivir tantísimo tiempo y bueno, fue el hijo de Enoc, ¿no?, este hombre que fue arrebatado al cielo y que seguramente antes de eso le contó muchos secretos a su hijo Matusalén. Bueno, espero que os haya gustado esta breve conferencia que he hecho de este hombre, que yo no quería dejar pasar por alto, porque es necesario que se conozca un poquito la obra y la vida de este profeta de Dios, el hijo de Noé y bisabuelo, digo, el hijo de Enoc y bisabuelo de Noé, y bueno, explicar un poco el por qué vivió tanto y lo que vio y lo que significa tanto su nombre como su obra para nosotros los que seguimos la palabra de Dios. Gracias.